Vas a tomar riesgos importantes y es muy probable que salgan mal. Vas a tomarte el tiempo para decidir algo que sabes en el fondo que la respuesta es avanzar, que vas a tomar esa decisión, por más de que existan otras alternativas, por más que en tu razón quizás el paso sería otro, pero tu corazón y tu entendimiento sabe que el paso lo vas a dar. Y muchas veces al final del camino te cuestionas si tomaste la decisión correcta o no, si ese riesgo que asumiste o esa decisión que tomaste fue lo suficientemente acertada porque el resultado final no salió como lo esperabas. Cuando yo decidí empezar a hacer esta serie de contenido, la realidad es que en primer lugar no tenía ganas de aportar ningún valor. Es decir, yo quería poder someterme al escrutinio o no al escrutinio, quería poder someterme a filmar contenido en un tiempo determinado, constante, sin mucha edición, sin muchos recortes y liberarme del estrés de contar mi historia y que muchas veces, porque fueron momentos más difíciles, más complicados, porque estaba expuesta quizás a lo que iban a pensar los demás respecto a algo que estaba completamente en mi cabeza. Y empecé a hacer esto que en el camino me voy encontrando con que sí quiero aportar valor, que desde una perspectiva personal, que desde una situación que me ocurrió, quizás las personas que en algún momento vean este episodio, porque hoy mi audiencia en YouTube es nula, y esperemos en YouTube, en Spotify, donde se amplía este contenido, es nula. Sí es cierto que quiero poder construir un espacio en el que algo del aprendizaje que he estado viviendo en estos últimos años ayude a cualquiera que quizás esté en una misma situación, porque es parte de la vida misma toparse con situaciones en las que el riesgo significa poner en jaque un poco tu estabilidad económica, mental, tu estilo de vida para tomar un camino que quizás no sabes a dónde te va a llevar, pero que definitivamente estás convencido que es ese el que tienes que tomar. Ya en otros episodios les he contado que yo había dejado un muy buen trabajo en relación de dependencia para poder animarme a dedicarme a la comunicación con una hermosa oportunidad que me había llegado de trabajar en un canal de televisión muy grande. Y cuando esta oportunidad llegó, yo lo único que pensaba era en cómo hacer para tomar ese riesgo y mantener algunas cosas dentro de todo en su lugar. Con esto me refiero a, yo sabía que iba a dejar este trabajo, yo sabía que lo que iba a emprender no me iba a dar tanta retribución económica, sin embargo quería de alguna manera ver cómo hacer que las cosas funcionaran, porque la decisión ya yo la había tomado desde el momento en que esa oportunidad tocó mi puerta. Necesitaba saber cómo llevarla adelante sin demasiado caos. El tema con esto es que efectivamente lo hago, yo salgo de este lugar, salgo feliz, salgo dichosa y vivo una gran experiencia que me dio un aprendizaje enorme, pero el resultado final de esa experiencia no fue el que en mi cabeza estaba. Yo creí que iba a ser distinto, yo creí que eso me iba a dar la posibilidad de cada vez ir escalando más. Hoy el episodio es con Hope en la cama, como casi de costumbre. Y me encontré con una debacle laboral tremenda que me posicionó mucho tiempo en mi cama sin querer salir, sin querer animarme a hacer otras cosas, sin tener ideas, sin estar creativa. Aunque creo que en la medida de mis posibilidades, claro que fui creativa, pero uno es el primer verdugo que tiene. Creé mi marca de ropa que un poco les había comentado en el episodio anterior. Y justamente por esa falta de, no por la falta de querer, sino por la falta de entusiasmo, porque creemos que todo lo que emprendamos necesita tener mucho entusiasmo para lograr el cometido, y la realidad es que eso no ocurre así. A pesar de que esa decisión me llevó por un camino que no terminó de la manera en la que yo pensé, me dejó enormes aprendizajes. Y es un cliché y a mí me molesta, incluso cuando lo escucho en otras personas, en otros referentes, creadores, periodistas, en otros colegas, en otras personas que un poco aprovechan la instancia de redes sociales para compartir experiencias de distinto índole. Es esto de todo
te enriquece y al final del camino vas a estar contenta y al final del camino entenderás por qué atravesaste por todo esto. Todo eso cliché, yo estaba harta de escucharlo. Yo no quería escuchar eso. O sea, estaba asqueada porque mientras estás en el hoyo de sentirte mal, de estar deprimido, deprimida, de sentir que gastaste esfuerzo, que gastaste dinero, que invertiste energía y aún así eso no te dio el rendimiento que pensabas, no quieres escuchar a alguien que te dé una palmadita en el hombro y te diga, de esto vas a aprender. Pero el cliché viene por algo, porque efectivamente es así y cuesta y falta darle tiempo a las cosas para que entiendas el motivo por el cual atravesaste lo que tenías que atravesar. Siguiendo con la idea del emprendimiento, yo no tenía esas ganas, esa motivación de continuar ese emprendimiento. Yo he trabajado durante mucho tiempo de mi vida en áreas comerciales, sé que puedo desarrollarme muy bien en la ejecución de un pequeño negocio, de un pequeño emprendimiento, pero llevarlo a cabo, como nunca había sido algo que me generara demasiado interés en el sentido de amor y pasión, y yo soy una mujer que vive las cosas con mucha pasión, y esa área justamente no es algo en la que yo quisiera desarrollarme el resto de mi vida, significó otro desafío incluso más para mí. Y con esto, a lo que voy, llevándolo al terreno en el que sea que estés desarrollándote y en las oportunidades o en los riesgos que estás queriendo tomar, hay algo que también se repite constantemente y es, bueno, si tú tienes un sueño, déjalo todo y ve por ese sueño y rómpete la espalda para hacerlo posible. Y si bien son discursos que entiendo perfectamente de dónde vienen y lo que intentan mostrarte, pueden llegar a ser incluso peligrosos para alguien que busca respuestas desesperadas en momentos desesperados y toma decisiones que probablemente no lleguen a buen puerto. Si tú estás en un trabajo hoy que no te hace feliz, pero ese trabajo paga tus cuentas y te permite vivir con paz y libertad y planificarte para lo que sí es tu sueño, entonces tienes que aprender a realizar bien ese trabajo y tienes que sentirte contento con ese trabajo que te da la posibilidad de hacer un montón de otras cosas. No tienes por qué amar el trabajo que haces porque no te hace feliz, pero sí tienes que tener la responsabilidad necesaria para saber que la vida no es solo lo que sueñas. La vida es lo que construyes mientras sueñas. La vida es lo que te da la posibilidad de estar en un mejor lugar, aunque en esta instancia toca comerte verdes. E incluso te digo que analizaría qué es comérselas verdes, porque desde mi experiencia, que no intenta venderte absolutamente nada, que no intenta bajarte una línea de nada, porque, insisto, la intención per se de este contenido era liberarme un poco de la mochila de algunas cosas que habían estado en mi cabeza y que con las que no me sentía tan contenta y quería expresarlas de alguna manera. Es que definitivamente te des cuenta de que no siempre es darse con un caño, sino abrir los ojos y prestar atención a los detalles. Esto es algo que dice El Camino del Artista. Siempre se me olvida el nombre de la autora del Camino del Artista. Yo lo tengo por acá, ahora lo busco, o si no te dejo el nombre por acá, pero es un libro muy famoso, estoy segura que lo conoces. Y ella decía que en los peores momentos de la vida o en los momentos en los que te sientes abrumado por distintas situaciones, es importante que mantengas los ojos abiertos para darte cuenta de los detalles. Y con esto yo lo que quería decirte es que muchas veces, en momentos donde hay mucho ruido alrededor, creemos que absolutamente todo está mal. Y los detalles están intentando mostrarte otra cosa. Así como yo, es cierto, creí que mi resultado iba a ser distinto o iba a tener otro crecimiento y otras oportunidades, dada el primer riesgo que asumí, que tomé como con muchísima alegría y felicidad de dar. Si bien eso no resultó de la manera en la que yo quería, sí es cierto que resultó de otras muy lindas, grandes, y que si yo me pongo a medirlas, creo que me quedo incluso más con esto que me mostró. Me mostró que puedo perfectamente liderar mi propio proyecto como marca personal. Estoy trabajando en
mi marca personal. Y tú, que esto no tiene nada que ver con el desarrollo en redes sociales o no, en mi caso puede ser, pero en el tuyo, es que te está mostrando ese mal momento y ese pasaje que no te estás queriendo dar cuenta por estar sumergido en esa situación o sumergida en esa situación. Muchos te dicen, deja ese trabajo y apuesta por tus sueños. Bueno, no, pero ese trabajo es el que me da de comer. Ese trabajo es el que me permite a mí ahorrar los 2.50 pesos a final de mes para yo organizarme de esta manera y desarrollar eso que sí amo y que sí me gusta. Entonces tienes que quedarte en ese lugar. Entonces, no es que tengas, porque hablar de forma imperativa tampoco me gusta, pero piensa muy bien si dejar ese lugar es la respuesta que estás buscando, porque a lo mejor no es tu caso. Habrán cosas que sí, habrán ejemplos en los que no, pero tomar esa decisión, yo que no me arrepiento en lo absoluto de la decisión que tomé y soy de las personas que no se arrepiente de absolutamente nada de lo que ocurre en su vida, porque todo vino a mostrarme algo. Sí es cierto que quizás ahora le puedo poner una cabeza más fría a las decisiones que tomo y no actuar tanto desde el corazón. Porque si bien hay que ponerle el corazón a todo, no siempre es lo único de lo que hay que prestarle atención. Hoy yo sé que si se me vuelve a presentar otra oportunidad, la evaluaría mucho mejor respecto de lo que a mí incluso me conviene en este momento de mi vida. Y es eso lo que agradezco, que vino a mostrarme en parte el otro montón de cosas que aprendí. Esta fue una, que no tengo que decir sí a todo. En ese momento de mi vida yo hubiese dicho que sí a cualquier cosa, a cualquier formato, a cualquier oportunidad que me brindaran, únicamente porque lo necesitaba. Yo necesitaba el ingreso, yo necesitaba mantenerme visible, yo necesitaba mantenerme dentro de la rueda. Y hablo en este sentido de los medios de comunicación. Traspola todo esto, lo que yo te digo, al ámbito en el que te desarrolles. Yo necesitaba mantenerme presente porque sentía que si salía de esa rueda era muy difícil volver a ingresar. Y en efecto es así es, La realidad es tal cual así. Es muy difícil reinsertarse a pesar de que salí con más contactos, con más conocimiento, con más expertise, con más conocimiento del área y de personas del área. Y por eso justamente es que hoy puedo decir con mayor certeza qué cosas pueden convenirme y qué cosas prefiero dar un paso al costado. Ya hoy quizás no le meto tanto el corazón a la decisión, sino que hago una combinación entre pasión, amor y corazón. Y hay algo que debo decirte también, y es que tú no eres solo lo que haces. Tú no eres tu profesión. Tú no eres tu oficio. Tú no eres cuánto dinero ganas a fin de mes. Tú no eres qué posición lograste en tu trabajo o en tu desarrollo. Tú eres una persona que a pesar de ciertas situaciones busca lo mejor para sí mismo, para ti y para las personas que te rodean. Y es importante esto porque durante mucho tiempo yo creí que mi valor venía por el trabajo que tenía. Por mucho tiempo creí que mi valor venía por los títulos que había acumulado, por la educación que tenía, por educación, hablo profesional, ¿no? Ninguna de esas cosas te definen como persona. Nada de eso te define como persona. Porque cuando empiezas a creer que tu valor viene de cosas materiales, aunque esas cosas materiales ni siquiera se puedan palpar, es decir, de una profesión, de un trabajo, cualquier persona que venga a tener un discurso en el que desacredite ese expertise que tiene, te va a hacer sentir muy mal. ¿Y sabes por qué? Porque eres tú quien está dándole valor mucho más a eso que tienes en vez de a eso que eres realmente. Esto es muy personal, pero me animo a decirlo. Por mucho tiempo yo no me atrevía ni siquiera a tener citas. Yo por mucho tiempo no me atreví ni siquiera a salir con gente, a conocer gente amorosamente, porque no estaba en un buen momento de mi apreciación personal como profesional.
temía demasiado en sentarme a conversar con una persona que lo primero que me va a preguntar es ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y yo creía que iba a romper en llanto en el momento que me hiciera esa pregunta porque yo no iba a saber cómo responder a algo que me estaba haciendo tanto daño. Me estaba causando no poder dormir a la noche, me estaba causando insomnio, me estaba causando dolores de cabeza. Insisto, me sentía muy triste, no voy a usar la palabra depresión, pero me sentía muy triste y eso incluso coartó mi poder de sociabilizar, porque una cosa es que no socialices tanto como quisieras por el hecho de que tienes que ahorrar dinero que nos sobra, tienes que mejorar tus finanzas y tienes que corregir algunas finanzas y apretarte un poco. Una cosa es eso y otra cosa es que te salgas de algo que te puede hacer mucho bien, como es conocer a una persona sentimentalmente, porque tú mismo o tú misma te estás restando valor por una situación completamente temporal. Porque te voy a decir algo más. Esa situación, como todas el resto en la vida, se mejoran. Sales en adelante. Yo escuchaba a mis amigos decirme como, Marlene, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y por eso esa pregunta también está bueno que te la hagas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo tenía un universo de cosas terribles que podían pasar en mi cabeza. Yo soy una persona soltera, pero soy cabeza de familia de alguna manera. Mi vieja vive conmigo, mi abuela vive conmigo. Si bien en mi casa nosotros repartimos gastos entre mi tía, y la realidad es que mi abuela tiene 86 años. Entonces ese concepto retumbaba en mi cabeza porque tenía que asumir responsabilidades distintas a las que tengo que asumir en caso de estar completamente sola en este país como fue hace algunos años. Entonces todas esas responsabilidades y cargas retumbaban en mi cabeza y sé que tendrás las tuyas. Eso que te hace pensar si esa decisión que tomaste es la correcta o no. Y está perfecto y espero que con todo este contenido no creas que lo que te estoy diciendo es que no te arriesgues. Al contrario, está buenísimo el riesgo porque siempre hay algo que te va a dar a conocer, siempre hay algo que te va a mostrar y que quizás si ese es el resultado no es exactamente el que tú esperabas, te aseguro que hay otro que es mucho más positivo del que hubieses podido alcanzar, porque incluso en los malos momentos hay cosas muy lindas que pasan, incluso en los malos momentos hay mucho para enriquecerse, hay mucho para crecer. Hay algo en lo que yo todavía sigo trabajando conmigo y es en una idea cruel. Y digo que estoy trabajándolo porque no está completamente desarraigado de mi cabeza aún. Y es que uno paga los momentos de felicidad. Y esto yo lo hablaba con mi psicóloga. Y es esa idea cruel que le planteaba de, yo creo que uno de verdad paga los momentos de felicidad. Y esa idea me hizo no disfrutar los momentos que yo de verdad creía como momentos felices. Yo me vi cubriendo un show y un evento tremendo, algo que no lo hubiese, que solo estaba en mis sueños, y me vi ejecutándolo y no lo pude disfrutar de la manera en la que me imaginé que lo disfrutaría. Porque en mi cabeza solo existía el hecho de que yo ese momento de felicidad lo iba a pagar con otro de desdicha. Y cuando yo terminé de cubrir ese evento y de hacer ese show y que me llevé tantas felicitaciones, tantos halagos y tantos golpes de sí, que bien lo hiciste y estabas preciosa y estabas elocuente y la rompiste y lo hiciste bien, yo solo llegué a mi casa a llorar a mares. Lloraba a mares porque estaba pensando solo en que en ese momento yo lo iba a pagar con algo feo. Y cuando llegó eso, según supuestamente feo, mi cabeza solo decía, ok, estoy pagando ese momento de felicidad que viví. O sea, ustedes se pueden imaginar lo cruel de esta idea. Lo tremendo de estar pensando todo el tiempo que los momentos lindos los pagas con los momentos feos. Hay una realidad y es que la vida, por supuesto, pasas por un montón de emociones y no siempre, todo es cíclico, no siempre estás en el mismo. Ojalá todo el mundo fuese feliz y viviera con una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo, porque su vida está perfecta, porque no tiene problemas económicos, no tiene problemas de amores, no tienes problemas en el trabajo, no tienes problemas con la pareja, no tienes problemas con la familia. Ojalá. Eso es completamente utópico. El tema con esto es que no pretendas arrebatarte los momentos que sí
son de felicidad, porque en definitiva la felicidad son pequeños momentos, no es un estado, son pequeños momentos. Y creas que se los vas a deber con uno feo. Yo insisto, esto es algo en lo que yo todavía sigo trabajando y le encontraremos la vuelta. Pero con estos 20 minutos de episodio, como cada lunes, intento pasarte una experiencia personal para que tú la desarmes de la manera en la que te sirva, por sea lo que sea que estés atravesando, porque te habla alguien que la prioridad número 1 o 2, te diría, de su vida es el trabajo y son sus objetivos profesionales. Y creyó que su valor estaba con su trabajo y con sus objetivos profesionales. Y la vida misma te va mostrando que poner lo que eres y sentir que eres de tal o cual manera únicamente por el trabajo o por tu profesión es llevarte a la infelicidad completa. Yo soy Marlene González, esto fue Desinhibidos Podcast y espero que te hayas llevado un lindo contenido, un lindo aprendizaje y que nos encontremos aquí como cada lunes para con experiencias poder entender un poquito de qué va esto que significa la vida. Te dejo un beso y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.